A ver, vamos a empezar con una de las ironías más grandes de toda la filosofía occidental. Resulta que una de sus figuras más, pero más fundamentales, un hombre cuyo pensamiento es la base de nuestra cultura, pues nunca escribió ni una sola palabra de sus enseñanzas. Nada. Cero. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. Si no dejó ni un solo texto, ¿cómo es que sabemos tanto de él? Bueno, la respuesta es que todo, absolutamente todo lo que sabemos, viene de lo que otros contaron de él, de la gente que lo conoció. Y es justo ahí donde empieza el verdadero rompecabezas. De hecho, este dilema tiene su propio nombre. Se le conoce como el problema socrático. Es básicamente el reto de separar al hombre de carne y hueso de las leyendas, de las caricaturas que se escribieron sobre él. Porque, como vamos a ver, cada testigo nos pinta un retrato completamente distinto. Muy bien, pues vamos a entrarle al tema. Por suerte para nosotros, sobrevivieron los testimonios de 3 personas de su época, 3 personas que lo conocieron bastante bien. Sus escritos son, básicamente, nuestras pistas principales para resolver este misterio. Ok, nuestros 3 testigos claves son el comediante Aristófanes, el historiador Jenofonte y, por supuesto, su alumno más famoso, Platón. Y como se puede ver aquí, sus versiones no podrían chocar más. Para Aristófanes, Sócrates era un charlatán peligroso. Para Jenofonte, era casi un santo, pero uno muy aburrido. Y para Platón, bueno, el caso de Platón es el más complicado de todos. Empecemos con el comediante. En su obra Las nubes, Aristófanes nos presenta un personaje llamado Sócrates que es, en esencia, un sofista ateo que se la pasa corrompiendo a los jóvenes. Esta caricatura fue tan, pero tan popular que el mismo Sócrates, durante su juicio, dijo que esta obra fue la culpable de crear muchos de los prejuicios en su contra. Hizo que un montón de atenienses lo vieran como una verdadera amenaza. Y luego, en el otro extremo, tenemos la versión de Jenofonte. Él lo defiende a capa y espada, pintándolo como un hombre tan piadoso, tan moralmente perfecto, que uno se pregunta, ¿por qué alguien lo vería como un peligro? Su Sócrates es tan correcto, tan bueno, que hasta suena poco creíble. O sea, si era tan inofensivo, ¿por qué lo ejecutaron? Y esto nos trae a nuestro testigo más importante, pero también el más complejo, Platón. La gran mayoría de sus obras tienen a Sócrates como personaje principal. La cosa es, ¿cuál de todos los Sócrates que Platón nos describe es el verdadero? Miren, los expertos suelen dividir la obra de Platón en 3 etapas. En los diálogos tempranos vemos a un Sócrates que es un interrogador incansable, que cuestiona todo. Pero luego, en los diálogos medios y tardíos, este personaje empieza a soltar teorías filosóficas súper complejas, como la famosa teoría de las formas. La mayoría de los académicos están de acuerdo en que el Sócrates de la última etapa es en realidad Platón hablando a través de su maestro. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Aquí es donde entra en escena un cuarto testigo, uno que no lo conoció directamente, pero que es crucial, Aristóteles. Él nunca vio a Sócrates, pero, y esto es muy importante, estudió en la Academia de Platón por 20 años. O sea, estaba en la mejor posición posible para saber qué pensaba de verdad el Sócrates histórico. Y aquí está la clave de todo. Cuando Aristóteles describe la filosofía de Sócrates en sus propios libros, el retrato que pinta encaja como un guante con el Sócrates de los primeros diálogos de Platón. Esto, para los historiadores, fue como encontrar oro. Nos da una razón muy sólida para creer que esos primeros diálogos son nuestra fuente más confiable para conocer al verdadero Sócrates. Ok, ya que tenemos nuestra fuente más probable, vamos a construir un perfil. Sócrates nació justo en el apogeo de Atenas. Creció viendo cómo florecía la democracia, el teatro, la filosofía, todo. Pero también le tocó ver el otro lado de la moneda, cómo su ciudad se convirtió en un imperio un poco tiránico y se metió en una guerra terrible y larguísima contra Esparta. Antes de ser el filósofo que todos conocemos, Sócrates fue soldado, y cómo se comportó en el campo de batalla nos dice muchísimo sobre su carácter. Para nada era un intelectual de esos frágiles, era un tipo extraordinariamente resistente. Escuchemos lo que dijo el general Laqués, que peleó junto a él. Cuenta que durante una retirada que fue un caos total, la valentía de Sócrates fue simplemente ejemplar. Llegó a decir que si todos los soldados hubieran sido como él, Atenas jamás habría sido derrotada. Esto nos muestra una faceta de Sócrates que a menudo se nos olvida. Era un hombre de acción y de un coraje físico impresionante. Y luego está el famoso político Alcibíades, que también fue su compañero de armas. Él cuenta historias increíbles sobre su aguante. Podía soportar el frío más extremo, el hambre, la sed, mejor que nadie. Y esta imagen es fascinante, ¿no? En medio de un invierno brutal, mientras todos se tapaban hasta las orejas, ahí estaba Sócrates, caminando descalzo sobre el hielo, como si nada. Bueno, dejemos al soldado y pasemos al ciudadano.
En las calles de Atenas, Sócrates no era menos peculiar. Era una figura que todo el mundo reconocía al instante, y no precisamente por guapo. Aquí vemos el gran contraste de Sócrates. Por fuera, todas las fuentes están de acuerdo en que era bastante feo. Ojos saltones, nariz chata, panzón. De hecho, seguido lo comparaban con un sátiro. Pero por dentro tenía un autocontrol y una fuerza mental que eran absolutos. Una dualidad que de verdad impresiona. Y sus costumbres eran igual de raras. Tenía una forma muy particular de caminar, siempre con la misma ropa vieja y, claro, descalzo. Además, decía que escuchaba una especie de voz divina, un daimonion, que le avisaba cuando no debía hacer algo. Imagínense, para sus vecinos debía ser todo un personaje. Hasta su vida personal tenía su toque filosófico. Su esposa, Jantipa, tenía fama de tener un genio de los 1000 demonios. Y cuando un amigo le preguntó que por qué se había casado con ella, Sócrates contestó con mucho humor. Dijo que era como un jinete que elige el caballo más salvaje. Si logra domarlo, pues podrá manejar a cualquier otro. Para él, aguantar a Jantipa era su entrenamiento para poder lidiar con el resto del mundo. Entonces, después de examinar a los testigos y tratar de reconstruir al hombre, ¿quién fue Sócrates? ¿Un soldado valiente? ¿Un excéntrico? ¿Un pensador que retó a toda una ciudad? La imagen que nos queda es compleja, llena de contradicciones. ¿Fue un tábano, como él mismo se describió? Uno que picaba a Atenas para que no se quedara dormida. Un héroe para algunos, una molestia insoportable para otros. Y quizá el hecho de que hoy sigamos haciéndonos esta pregunta es en realidad su legado más importante.